Estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues vamos a acompañar al Señor en este rato de oración, mientras miles y miles de personas, mamás y niños y abuelos se preparan para la llegada de los Reyes Magos y los regalos que les vayan a hacer con los papeles de caramelos reciclables. Estamos en un plan absolutamente moderno. Pues nosotros vamos aquí a pensar también, a meditar también un poco en los magos. No les vamos a ver ahora desfilar por las calles céntricas de Madrid, pero vamos a acompañarles en aquel viaje impresionante, no precisamente por grandes avenidas llenas de gentes, sino por desiertos interminables desde Persia hasta Israel, hasta Palestina. Cientos de kilómetros, probablemente unos 2.000 kilómetros o una cosa así. Bueno, y además, teniendo en cuenta el día en el que nos encontramos, 5 de enero de 2023, día en el que unas horas antes se ha celebrado el solemne funeral por el Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, presidido por el Santo Padre Francisco, con docenas de cardenales, arzobispos, representantes de muy diversos países, también de muy diversas confesiones religiosas, además de la Iglesia Católica, y por miles de personas del pueblo fiel de Italia y de otros países. Las consideraciones sobre esta fiesta de la Epifanía que pensaba yo esta tarde aquí en nuestra oración, pues me parecía una ocasión muy adecuada hacerlas un poco de la mano de Benedicto XVI. De tal manera que la mayor parte de las cosas que ahora recordemos es como si nos las dijera el propio Benedicto XVI. Y la primera cosa que nos dice, no, en este caso no sobre los magos, sino sobre su propia vida, son esas últimas palabras que ya conocemos, que los medios de comunicación nos han transmitido. Las últimas palabras que oyeron al agonizante Benedicto XVI en esa noche previa a su muerte, en la que estaban los dos médicos y el enfermero o los enfermeros que le cuidaban. Las últimas palabras que le oyeron en alemán fueron esas: Señor, te amo. Un modo de expresar 3 palabras, lo que ha procurado que sea toda su vida. Y como no se trata solo de decir cosas del Papa sin más, sino de ver pues, cómo las podemos referir a nuestra vida, aplicar a nuestra vida, aprovechárnoslas, pues también esto nos tiene que servir. Es como el resumen de todo: Señor, te amo. Diciendo, sin eso nada vale la pena. Por muchas cosas importantes que como romano pontífice y antes como cardenal y antes como eminente profesor de teología en Alemania, por muchas cosas importantes que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger hiciera, si no pudiera decir y no quisiera sentir a fondo estas palabras, Jesús, te amo, pues todo lo demás habría sobrado. Nosotros igual podemos hacer muchas cosas, pero si nos faltara el amor a Dios,
pues nada valdría la pena. Y también quería recordar alguna idea de su testamento espiritual antes de pasar propiamente a la Epifanía. Probablemente también los que estamos aquí ahora, es posible que ya hayamos leído también ese testamento espiritual tan humano, tan bonito, tan sobrenatural, con esos agradecimientos tan sinceros a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, ¿verdad? Y después de esos agradecimientos, pues nos transmite lo que yo creo que es la idea central, ¿no?, de su breve testamento, la fe, la importancia de la fe. Manteneos firmes en la fe. Y el Papa, con su larga experiencia, primero como teólogo, después como obispo, como cardenal, como Papa, ha visto pasar muchas interpretaciones, muchas ideas, muchas ideologías, muchas teorías que se han ido desvaneciendo. ¿Y qué es lo que queda? Lo importante, lo de siempre, la palabra de Dios, la fe. En estos tiempos nuestros, también de tantas interpretaciones, a veces de tanta confusión, nos viene muy bien recordar estas palabras del Papa. Manteneos firmes en la fe, no os confundáis. Y dice, a menudo da la impresión de que la ciencia, las ciencias naturales por un lado, la investigación histórica, la exégesis de la Sagrada Escritura por otro, es capaz de ofrecer resultados irrefutables en contradicción con la fe católica, como si hubiera una oposición entre razón y fe. Y es todo lo contrario. Ese lema episcopal de Joseph Ratzinger, cooperadores de la verdad, es como la manera quizá más clara de manifestar la defensa de la verdad y por tanto la defensa de la razón para profundizar en la fe. Bueno, pues aquí luego se alarga en estas cosas que él ha ido viviendo, ¿verdad? He visto y veo cómo de la maraña de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, la Iglesia, nosotros, somos los insuficientes, los débiles, los pecadores, nosotros. La Iglesia, institución de Cristo, no tiene ninguna insuficiencia, es santa. Pero en fin, la Iglesia entendida como los que formamos la Iglesia en este mundo, la Iglesia con todas sus insuficiencias es verdaderamente el cuerpo de Cristo, como diciendo, hay que ser muy fieles a la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues este consejo claro del Papa de mantenernos firmes en la fe, de cooperar verdaderamente a la verdad, lo cual requiere también conocer muy bien el contenido de la fe, para saberla presentar y exponer de la manera más adecuada en cada caso. Bueno, en tercer lugar, quería recordar brevemente pues 3 ideas de la homilía del Papa de esta mañana. ¿Alguna habéis tenido ocasión de seguirla por la televisión, esa ceremonia tan impresionante? Es muy bonito porque el Papa, se podría decir que lo que ha hablado ha hablado de Jesucristo, a partir de los textos de la liturgia, ha hablado de Jesucristo, de la entrega de Jesucristo. Y después de hablar de Jesucristo, ha venido a decir, pues todas estas cosas aplicadas a Benedicto XVI. Entonces, primero habla de cómo el Señor se entrega en las manos de su Padre. Primero, de la entrega de toda su vida, hasta el final, para poder decir en la cruz, todo está consumado. Una continua entrega en manos de su Padre. Primera idea de la vida de Cristo que el Papa va a aplicar luego a Benedicto XVI. La entrega de Benedicto XVI
a Dios nuestro Señor. Segunda idea, la dedicación agradecida, la entrega orante y adoradora. Y tercer lugar, sostenido por el consuelo del Espíritu. Bueno, pues Cristo, dedicado íntegramente a servir a su Padre Dios. El Papa Benedicto XVI, con todas sus grandes cualidades humanas, con su sabiduría, con su inteligencia, con sus profundos conocimientos, dedicado íntegramente a servir a Dios. No solo, por supuesto, en una tarea intelectual, sino también en una entrega orante y adoradora, una vida de entrega, una vida de oración, sin la cual pues no haríamos nada. Por muy inteligente que fuera Benedicto XVI, si faltase esa entrega a Cristo en la Eucaristía para adorarle, pues no haría nada. Y en tercer lugar, sostenido por el consuelo del Espíritu, la necesidad de tener al Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos santifica. Bueno, pues estas tres ideas que el Papa recordaba, aplicadas a Benedicto XVI. Dice, todo esto, como modelo de pastor, se ha cumplido en Benedicto XVI. Tenemos que rezar por él, como por todos los difuntos, aunque tengamos la seguridad moral de que está en el cielo y que antes o después pues le veremos o le verán en los altares. Y también, quizá como algunos dicen, como doctor de la Iglesia. También podría ser San Pablo II, por supuesto. Bueno, después de estas cosas que quería recordar, nos metemos ya un poquito estos minutos que nos faltan en esta fiesta de hoy. Vamos a decir algunas cosas, como os comentaba, con palabras de Benedicto XVI, que creo que son preciosas y muy sugerentes, sobre los magos, sobre Herodes y sobre la estrella. Por tanto, sobre nosotros que hemos de ser también estrella para otros. Aquellos hombres partieron, bueno, en primer lugar, antes de estas, ya sabemos, ¿no? La epifanía significa la manifestación de Dios, la aparición del divino, así le llama el Papa Benedicto XVI. La aparición del divino, la manifestación a la humanidad entera representada en aquellos hombres. Representaban a todas las culturas, a todos los modos de pensar y de vivir. Pues aquellos se ponen en camino. Esta peregrinación y este encuentro con Dios en la figura del niño es una epifanía de la bondad de Dios y de su amor por los hombres. Entonces empieza por decirnos cómo debió ser aquel viaje, que en definitiva es también un poco el viaje de nuestra vida. Partieron hacia lo desconocido. Eran en cualquier caso hombres de un corazón inquieto, movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. Estos son los sentimientos que aquellos tres hombres debían tener en su corazón. La búsqueda inquieta de Dios. Evidentemente, con una gracia especial que Dios les dio. Hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras y quizá con una alta posición social. No tenían ninguna necesidad de ponerse en camino, de complicarse la vida. Pero no se encontraban satisfechos. Tenían cosas
pero no tenían lo más importante. Buscaban la realidad más grande. Probablemente eran hombres doctos, tenían un gran conocimiento de los astros, probablemente disponían también de una formación filosófica, pero no solo querían saber muchas cosas, querían saber sobre todo lo esencial. Querían saber cómo se puede llegar a ser persona humana. Y por eso querían saber si Dios existía. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Si se preocupa de nosotros. ¿Y cómo podemos encontrarlo? Preguntas fundamentales. Preguntas fundamentales. De modo que no querían simplemente saber, querían reconocer la verdad sobre ellos mismos y sobre Dios y sobre el mundo. Esa peregrinación exterior era la expresión de estar interiormente en camino, la peregrinación interior de sus corazones. Hombres que buscaban a Dios, en definitiva estaban en camino hacia Él, eran buscadores de Dios. No sería un viaje nada fácil. Por eso el Papa dice también que eran hombres que tenían valor para ponerse en camino, en una aventura, de cierta manera, de un final desconocido, de peligros. Pero además de valor tenían, dice, la humildad de la fe. Se necesita tener valentía para recibir el signo de la estrella como una orden de partir, para salir hacia lo desconocido, lo incierto, por caminos llenos de multitud de peligros. Podemos imaginarnos, dice el Papa, él se mete en la vida de aquellos personajes que eran reales, que lógicamente no vivían aislados y serían muy conocidos en su ambiente. ¿Cómo no? Por supuesto, eran personajes importantes. Dice, podemos imaginarnos las burlas que suscitó la decisión de estos hombres, la irrisión de los realistas, que no podían sino burlarse de las fantasías de estos hombres. Estaban dispuestos a partir con unas promesas inciertas, arriesgándolo todo. Pues claro, para otros solamente podían aparecer como alguien ridículo. Pero estos hombres estaban tocados interiormente por Dios. La búsqueda de la verdad era para ellos más importante que las burlas del mundo. De un mundo, dice, aparentemente inteligente. Hoy, a veces, los cristianos, pues tienen que sufrir burlas de los agnósticos o de los que niegan a Dios, y pueden ser tachados también, pues, como utópicos, irrealistas, soñadores, gente rara. Bueno, pues nosotros tenemos que imitarles en su fe, en su valentía, en su humildad, en su deseo de encontrar a Dios. Este es el tema de esta primera, primer comentario, ¿no? El segundo comentario, luego volveremos hacia los magos, pero ya de otra manera. El segundo punto es Herodes. ¿Por qué nos interesa recordar a Herodes? Porque en él está representado hoy, pues, más de uno y más de dos. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que representa Herodes? Pues como sabemos, Herodes representa a un hombre que solamente le interesa el poder. Y en los demás ve únicamente rivales a los que combatir, sobre todo si me parece que vienen a hacerme la competencia. Dios
el niño, el rey, el nacido rey de los judíos, le pareció un rival peligroso, que le querría quitar poder a Herodes. Un rival que se presenta como el camino que hay que recorrer en la vida. Hoy, algunos, que nos puede pasar a nosotros, y les puede pasar a los que tienen poder, como Herodes, que vean en Dios un rival que les quita poder, un rival que viene a marcarnos unas pautas para la vida de los hombres, para la vida de la sociedad, que no estoy dispuesto a admitir, porque yo no quiero tener ninguna restricción a mi libertad. Es un mal modo de entender la libertad, claro, porque la libertad de la que estaría hablando sería una libertad sin norte, una libertad sin responsabilidad, una libertad que no busca la verdad, que no busca el bien, una libertad que busca solo su puro capricho, en definitiva, hacerme esclavo de mi libertad. No soy libre. En el fondo, no soy libre. Bueno, pues esta es la importancia, claro, de hoy recordar, ¿no? De recordar, además de su cinismo, y cuando dice que así yo iré a adorarlo, ¿no? Su cinismo, la mentira, cuando solamente interesa el poder, ya cualquier cosa se nos presenta como válida para mantenerlo, para conseguirlo. La mentira y lo que haga falta, y matar a los niños de 2 años para abajo. Y el Papa se pregunta, quizá hay también algo de Herodes en mí, no solamente en gente que tenga poder, en nosotros. Quizá también nosotros a veces vemos a Dios como una especie de rival. Quizá también nosotros somos ciegos ante sus signos, sordos a sus palabras, porque pensamos que pone límites a nuestra vida y no nos permite disponer de la existencia a nuestro gusto. Queridos hermanos, cuando vemos a Dios así, acabamos por sentirnos insatisfechos, descontentos, porque no nos dejamos guiar por aquel que es el fundamento de todas las cosas. Debemos eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de la rivalidad, la idea de que dar espacio a Dios es un límite para nosotros. Debemos abrirnos a la certeza de que Dios es el amor omnipotente que no quita nada, no amenaza, sino que es el único capaz de ofrecernos la posibilidad de vivir en plenitud, de experimentar la verdadera alegría. Este sería el segundo tema. La estrella, tercer tema. Bueno, el Papa dice, la estrella, se habla mucho de esa estrella nova o una supernova, es decir, una de esas estrellas que normalmente emiten una luz débil, pero que pueden tener de manera improvisada una violenta expresión interna que produce una luz excepcional. Bueno. Si bien son cosas interesantes, pero que no nos llevan a lo que es esencial para entender esa estrella. Hay que volver al hecho de que esos hombres buscaban las huellas de Dios, buscaban leer la firma de Dios en la creación. Sabían que los cielos narran la gloria de Dios. Estaban seguros de que Dios puede vislumbrarse con los ojos profundos de la razón en búsqueda del sentido último de la realidad, con el deseo de Dios movido por la fe. Lo que es necesario, ¿no?, para ver los signos de Dios que Dios nos pone delante,
para llevarnos hacia Él. Y luego hacer algunas consideraciones también desde el punto de vista, digamos, de la realidad, de la creación. Dice, por ejemplo, dice el Papa, el universo no es el resultado de la casualidad, como algunos quieren hacernos creer. Contemplando el universo, estamos invitados a leer en él, a ver en él algo profundo, la sabiduría del Creador, la inagotable fantasía de Dios, su infinito amor por nosotros. No debemos limitarnos a teorías que llegan siempre solo hasta un cierto punto y que, si miramos bien, no están de hecho en contradicción con la fe, pero no logran explicar el sentido último de la realidad. En la belleza del mundo, en su misterio, en su grandeza, en su racionalidad, no podemos dejar de leer la racionalidad eterna. No podemos menos que dejarnos guiar por ella hasta el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Si tenemos esa mirada, veremos a aquel que ha creado el mundo, a aquel que nació en una cueva en Belén y continúa habitando en medio de nosotros, en la Eucaristía. Bueno, pues esto es ya importante, ¿no? Ver los signos de Dios, que Él nos pone delante para que lleguemos a Belén, para que lleguemos a conocerle. Pero hace falta buscar la verdad. Hace falta esa valentía, esa humildad de la fe que hemos visto en los magos. Y otra idea. Quizás los magos esperaban que el nacido rey de los judíos estuviera en un palacio. Preguntan a Herodes, porque era el que mandaba allí, al que podía informarles. A lo mejor incluso pensaban encontrarle allí junto a Herodes de alguna manera, ¿verdad? Y entonces aquí el Papa pues, nos dice otra cosa muy interesante. Dice, para aquellos hombres era lógico buscar al nuevo rey en el palacio real, donde estaban los sabios consejeros de la corte. Pero probablemente con asombro, debieron constatar que aquel recién nacido no se encontraba en los lugares del poder y de la cultura. Se dieron cuenta, en cambio, de que a veces el poder puede borrar el camino al encuentro con el niño. La estrella les guió entre los pobres, entre los humildes, para encontrar allí al Rey del mundo. Los criterios de Dios son diferentes a los de los hombres. Dios no se manifiesta en el poder de este mundo, sino en la humildad de su amor. Ese amor que pide nuestra libertad, acogerle libremente para transformarnos y hacernos capaces de llegar a aquel que es el amor. Es decir, el poder de Dios se manifiesta de manera totalmente diferente a lo que los hombres pensamos. Se manifiesta en Belén, en la aparente impotencia de su amor. Y allí es donde nosotros debemos ir. Es allí donde reencontramos la estrella de Dios. Esa estrella de Dios que tenemos que ser nosotros para muchas personas. Vamos a pedirle al Señor, al niño, que nos ayude a no dejar de mirar la estrella, de buscar la estrella, de seguir la estrella, para encontrarnos al niño en la pobreza,
en la humildad, en el anonadamiento, en la entrega, en el pasar oculto, en esa aparente impotencia, para que Él nos llene de su gracia y de su poder y podamos transmitirlo a otros con la ayuda también poderosa de la Virgen Santísima y de San José, que tantas cosas nos tienen que enseñar de cómo tratar al niño.